¿Has escuchado la frase, dale tiempo al tiempo? ¿Realmente el tiempo sana las heridas? ¿Realmente el tiempo ayuda en el proceso? Todo va a depender de tu actitud. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Second Chance Ministry. Si todavía no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas y le des clic a la campanita de notificaciones para recibir nuestros nuevos videos. Hay una situación en la vida por la cual todos vamos a pasar. Esta es el duelo. Vamos a hablar de las 5 etapas del duelo. Las 5 etapas del duelo, así se lo conoce desde mediados del siglo pasado. Si bien el duelo es algo que, conforme a la Escritura, nosotros lo vamos a encontrar en el mismo libro de Génesis. Como consecuencia de errores, desaciertos y el pecado del ser humano, el libro de Génesis nos va a contar que esta pareja inicial, Adán y Eva, tenían 2 hijos, uno de los cuales, por violencia, por mala predisposición, por enojos, iras, mató a su hermano Abel. A partir de allí comienza el proceso del duelo en la especie humana. El siglo pasado, a través de determinados estudios, se llegó a la siguiente conclusión: entender o interpretar que son 5 las etapas generales por las que atraviesa una persona que enfrenta el duelo, ya sea de su ser querido en diferentes áreas. Ahora, estas 5 etapas las vamos a citar y vamos a explicar algunos conceptos con respecto a ellas. La primera, negación. Segunda, la ira. Tercera, la negociación. Cuarta, la depresión. La quinta, la aceptación. En el programa general de estos 5 aspectos, muchos van a interpretar que las 5 etapas siempre se dan con una determinada intensidad. Lo primero que tendríamos que analizar acá, y ustedes van a poder ver en un gráfico, es que existen diferentes posibilidades, y esto lo vamos a hacer con el gráfico A y el gráfico B. No siempre el nivel de cada una de ellas o la duración de cada una de ellas es idéntico, ya que cada individuo va a enfrentar esta situación de una manera muy particular y subjetiva, muy personal. Lo que sí vamos a tratar de entender es que en términos generales todos los seres humanos atravesamos las 5 etapas. Gráfico A nos muestra un nivel de intensidad y de profundidad en lo que se refiere al tiempo y al nivel de descenso en esas emociones, hasta por fin llegar a la 5ª etapa, que es la aceptación, para poder continuar con nuestra vida. En el gráfico B vamos a ver que tanto esa referencia de tiempo o espacio entre uno y otro se acorta, y también la profundidad, entendiendo la intensidad del dolor. Es decir, no podemos reglamentar o interpretar que una persona tiene que enfrentar cada una de las etapas en la misma duración de tiempo y en la misma intensidad de emociones. El segundo aspecto que tendríamos que analizar antes de definir cada una de ellas es el siguiente: no siempre están ordenadas de manera matemática en el orden en el que las hemos mencionado, ya que para muchos las 5 se tienen que dar en el orden que citamos, pero tampoco esto es matemático, ya que cada ser humano va a interactuar con sus emociones, con su medio social, su medio ambiente, en determinadas pautas o procesos. Lo que quiere decir, conforme a los 2 gráficos que vamos a ver, gráfico C es el proceso inicial o el proceso esquemático, el proceso elaborado en los libros, los 5 en un orden preestablecido. En el gráfico D nos vamos a encontrar con que este orden no es el preestablecido, y esto es interesante porque no existe un orden preestablecido para que usted y yo manejemos las emociones. Cada uno de nosotros podemos enfrentarlas en distinto grado o en distintas formas. Ahora pasamos a explicar cada una de esas etapas con una frase inicial y un desarrollo. No, no me está pasando a mí, no es realidad. No, ¿por qué? Obviamente, creo que todos interpretamos o entendemos, esa es la primera etapa, la negación. Se interpreta o se conoce como un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Es decir, ese shock inicial que tenemos al recibir la noticia o al estar presentes en la defunción de ese ser querido, lo primero que nuestra mente trata de hacer es cubrirse, es protegerse. Trata de proteger las emociones, y por eso el ser humano va a decir: no lo puedo creer. Imaginemos
Imaginemos la situación, llega una noticia, ya sea por una red social, por un mensaje telefónico, como sea, o quizás verbalmente alguien se acerca y nos habla y lo primero que vamos a hacer es negarlo con todo nuestro ser, nuestro rostro, nuestros gestos, nuestros tonos. Esta negación puede ser explícita, verbalmente, a través de gritos, de enojos, de palabras, de negarlo con nuestros gestos en la negación de nuestro rostro, o no explícita, a través del silencio. Pero es un mecanismo de defensa natural, todos lo enfrentamos. Ahora, es necesario entender que ese mecanismo de defensa, esa negación inicial, no puede permanecer en el tiempo, ya que choca contra la realidad, y de permanecer en el tiempo puede generar problemas, trastornos psicológicos, emocionales y aún físicos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? ¿Por qué yo? Esa es la expresión de alguna forma que tenemos la mayoría de los seres humanos, y es el segundo ítem, el segundo punto, la ira, donde hablamos de rabia, de resentimiento, hablamos de frustración. Significa que de alguna manera nosotros entendemos que la muerte de nuestro ser querido está relacionada con una decisión, con una determinación. Ahora, ¿quién determinó? ¿Quién decidió esto? Y allí es que comenzamos a buscar culpables. Buscamos en un momento quizás a los médicos que atendieron a nuestro ser querido, en otros al gobierno o a la justicia por no habernos brindado la medicina o el tratamiento. En algunos casos, y no es misticismo, podemos echarle la culpa a Dios, porque Él, al fin y al cabo, es quien determina los tiempos de nuestra vida. Entonces nos enojamos con Él. En otros casos, las personas que quedaron vivas, y son esas personas de nuestro núcleo familiar, de nuestro grupo social más cercano, a ellos los responsabilizamos. En otros casos, a objetos. Nos desquitamos ese enojo o esa ira golpeando, lastimando, hiriendo a personas. Y en algunos casos, esa ira es dirigida contra uno mismo. De alguna forma nos sentimos culpables o de alguna forma nos responsabilizamos por eso y podemos agredirnos psicológicamente, emocionalmente o hasta aún físicamente. Es necesario entender que expresar la ira conlleva parte de la sanidad. Cuidado, no queremos decir que lastimar a los demás sea el proceso de sanidad, pero esa ira, si no se expresa, ese enojo, esa frustración, si no se expresa, también puede causar daños en nuestro organismo. Es decir, ya pasé lo que sería la negación. Ahora en este momento de ira también necesito enfrentarme con esa ira, con ese enojo, esas preguntas que no tienen respuesta. La tercera frase que nos va a ayudar a entender el tercer aspecto es: voy a hacer los cambios necesarios para que esta situación no sea así. Voy a cambiar algunas cosas en mi vida. Prometo cambiar. Prometo hacer las cosas diferentes. Es casi un momento de ilusión, donde pensamos que a través de determinados cambios o procesos que podamos llegar a vivir, esto va a cambiar y la persona que murió va a volver a la vida. Obviamente remarcamos, es una ilusión, esto no es cierto, pero de alguna manera dentro de nuestro ser, en nuestras emociones, pensamos que si negociamos con Dios, nos puede devolver a la vida a nuestro ser querido. Si negociamos con nuestras propias conductas, con nuestros propios malos hábitos, con esas cosas que lastimaron a otros, decimos, no, voy a dejar este vicio, voy a dejar esta conducta, voy a hacer mi vida de una forma diferente. Es un momento en el que pensamos casi como una fantasía que si cambiamos nosotros, va a cambiar la realidad. Cada uno de estos procesos, estamos en el tercero, como vimos, no llevan una igualdad de tiempo en todas las personas, pero sí tenemos que atravesar cada uno de ellos. La cuarta frase: ya no me importa nada. Ya no tiene sentido vivir. ¿Para qué seguir viviendo? Esta etapa es la conocida como la etapa de la depresión, donde de alguna manera pensamos que ya no tiene sentido continuar. Hay una crisis existencial, una sensación de vacío, hay soledad, como mencionamos en otro de los videos, un sentimiento de desprotección, de desamparo. Significa entonces que la persona está tal vez en el nivel más profundo del duelo, en esa etapa donde, si me permiten ilustrarlo, nos zambullimos en una piscina y parece que no llegamos nunca al fondo, pero de alguna manera ese fondo también
también puede ser una plataforma para tomar impulso. Volvamos a esa imagen, saltamos desde un trampolín y todas las emociones se nos mezclan. Primero, la negación. Segundo, la ira. Tercero, la negociación. Y estamos llegando al fondo de esa piscina y allí es donde pisamos sobre la depresión. En ese instante es donde en muchos casos tomamos fuerza casi inconscientemente para salir y llegar nuevamente a la superficie, que sería la quinta etapa y la vamos a ver en un instante. En este proceso de depresión encontramos también cansancio, encontramos aburrimiento, encontramos tristeza, melancolía. Es el fondo de esa piscina, es el fondo de esa alberca y allí algunas veces pensamos que ya no hay salida. Es ese instante donde no hacemos pie en la piscina, en la pileta y nos sentimos desamparados. Pensamos que ya nada tiene sentido. Esa es la cuarta etapa del duelo. La quinta frase, la última. Encontré la paz. Me estoy dando permisos para seguir viviendo. Entendí que la muerte es un proceso irreversible y estoy aprendiendo a tener paz en medio de este conflicto, de esta situación. Ya cambia el tono, si lo notaron. Me permito continuar viviendo. Es un permiso que uno tiene que darse, porque en algún momento uno que pierde un ser querido siente que no debería seguir viviendo, que no es justo que yo siga viviendo cuando ese ser que amaba ya no está. Pero en la quinta etapa, en la aceptación, nos damos el permiso. Entendemos que no podemos volver atrás. Entendemos que no podemos cambiar esta realidad. Entendemos que esa pérdida nos va a acompañar el resto de la vida. Que vamos a sentir por momentos tristeza. Que vamos a sentir por momentos soledad. Pero que es necesario replantearnos el futuro. Tener proyectos. Que aquellos proyectos que tuve con la persona que amé, ya sea mi esposo, mi esposa u otro ser querido dentro de mi núcleo familiar, ya no los puedo mantener. Ahora necesito hacer nuevos proyectos, continuar desde esta perspectiva, desde este punto de partida, con un nuevo proyecto de vida, con un nuevo sueño. Es decir, no estoy de acuerdo con la pérdida, pero sí acepto que es parte del proceso de la vida. Estas 5 etapas que vimos del duelo, quizás tengas un ser querido, un familiar, un conocido que las está viviendo, o quizás seas tú mismo. Qué bueno es saber que Dios también está en ese proceso. Estas 5 etapas son unos aspectos psicológicos que determinados médicos encontraron, pero más allá de ello, hay algo que quisiéramos dejarte en esta oportunidad para que consideres en el video. Jesucristo mencionó en un momento que cuando Él se iba a dejar a otra persona. Esa persona es el Espíritu Santo. Y extrañamente, uno de los términos más conocidos en la Escritura para hablar del Espíritu Santo es Parácletos. Y Parácletos significa consolador. Uno que viene a acompañar en el dolor y en la soledad a otra persona. Alguien que se pone al lado en medio del dolor. Y quisiéramos decirte que si empezaste el proceso, si estás a la mitad o aún si estás pensando que ya llegaste al final de esta etapa de duelo, desde Second Chance Ministry te decimos, Dios puede acompañarte. Desde el inicio, desde la negación, Dios es quien está a tu lado. En esa ira, quizás estés hasta enojado con Dios, Dios también te acompaña y guarda silencio. En la negociación, pensando que si cambias algo esto puede revertir, Dios te va a ayudar a entender que esto es así, que este es un proceso natural de la vida, la muerte es un proceso natural y quizás estés en esa depresión, allí en ese lugar más profundo de tu piscina, en ese lugar más oscuro de tu habitación, Dios todavía está, te acompaña guardando silencio, respetando tu dolor y esperándote para darte la mano y decirte en la aceptación también estoy, porque todavía tengo planes contigo, porque todavía tengo proyectos contigo y si me dejas yo puedo ayudarte a salir de todo esto. En Second Chance Ministry estamos interesados en tu vida. Si este video, si este material te es útil, escríbenos, cuéntanos tu historia, háblanos acerca del dolor. Tu historia quizás pueda ayudar a bendecir y pueda ayudar a crecer a otros. Gracias por ser parte de Second Chance Ministry. Comparte estos materiales. No solo están para ti, sino para todos aquellos que los necesitan.